¿Dios nos puede librar o no nos puede librar? De eso se trata el mensaje. El mensaje se llama fortalecidos o ¿qué más? Libertados. O libertados. Uno de dos. ¿Fortalecidos o libertados? ¿Libertados o fortalecidos? ¿Por qué? Porque vamos a hablar primeramente de la posibilidad de ser libertados. Hay posibilidad que Dios te saque del problema. Hay posibilidad que Dios no te permita atravesar por la circunstancia, por el horno de fuego. Hay posibilidad que Dios tenga otro plan. Pero también está la posibilidad que Dios diga, es que es necesario que pases por esto. Yo voy a estar contigo. Ellos no se postraron. Entonces el rey Nabucodonosor, con toda su ira, con todo su enojo, con toda su furia, porque 3 insignificantes esclavos están desafiando a la potencia mundial, al hombre que se creía Dios, y 3 insignificantes, otra vez, hombres, para él no eran nada, para él no significaba nada la vida de esos hombres. Enojado, toma la decisión de que no solamente los van a aventar al horno normal, sino que lo van a calentar 7 veces más y el horno estará mucho más agresivo, de tal manera que la muerte va a ser todavía más dolorosa y más rápido también todo. El horno lo calientan tanto, mis hermanos, que las personas que llevaron a estos 3 hombres para arrojarlos al horno, la llama los devoró y los quemó instantáneamente y murieron. Pero de pronto, cuando el sádico de Nabucodonosor se sienta a contemplar el espectáculo macabro de gritos, de lamento, de dolor, lo que él esperaba ver se cambia, mis hermanos, por una expresión de asombro al contarlos y mirar adentro a 4 personas, no 3, sino 4, y que ninguno daba un grito de dolor, no había en ellos angustia, no había dolor, no había tormento, sino que estaban, mis hermanos, como si las llamas no les ocasionaran ningún dolor, porque no les estaban ocasionando ningún dolor. La fidelidad de estos 3 hombres permitió que Cristo se revelara a un hombre pagano, a un hombre que se creía Dios. Y dijo, veo a un 4.º hombre y su figura o su apariencia es como de los hijos de los dioses. ¿Qué no echaron a 3 nada más? Las sogas se quemaron en el momento en que los aventaron amarrados. Las sogas fue lo único que se quemó. Y ellos salieron de allí intactos, sin haber sufrido, dice, ni siquiera un pelo quemado, ni siquiera olor a lumbre tenían en su ropa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice el versículo que leímos que había un 4.º hombre. Había un 4.º hombre. Ese 4.º hombre, hermanos, es tu Dios. Ese 4.º hombre es mi Dios. Ese 4.º hombre es el que es fiel a nosotros cuando nosotros permanecemos fiel a Él. Y que las crisis pueden venir y tú quisieras evitar ciertos dolores, pero el Señor dice, yo voy a estar contigo. Y cuando pases por el agua, no te ahogarás. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios, hermano, la que te hace flotar en el agua, o es la presencia de Dios la que te hace inmune al fuego. Esto, mis hermanos, solamente viene de Dios. Cuando la presencia de Dios es movida por causa de tu fidelidad. Hermano, tú mueves a Dios con tu fidelidad. Si tú eres infiel, Dios te deja, Él sigue siendo fiel. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará. Si soportamos, si sufrimos por causa de Él, dice que Él nos bendecirá, Él nos ayudará, como lo dice la Escritura. Pero si fuéramos infieles, entonces Él nos deja, pero Él sigue siendo fiel. Cuando una persona, mis hermanos, se mantiene fiel ante la crisis, ante la prueba, ante el dolor, ante el temor, ante la intimidación, ante lo que venga. Estamos en una generación, hermanos,
que va a perseguir. Una generación en donde o somos cristianos o no somos cristianos. No hay medias. Lo que va a hacer esta generación, este tiempo, todo lo que estamos viviendo es determinar quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Eres del mundo o eres de Cristo? El cristiano está disfrutando demasiado del mundo y se le olvida que no somos de aquí. No somos de aquí. Estos prefirieron, mis hermanos, ser quemados antes que perder su esencia. Yo soy de Dios. Yo pertenezco a un pueblo escogido. El pueblo escogido de Dios va a ser perseguido. Y el pueblo de Dios necesita mantenerse fiel. Ellos dijeron, no, nos postraremos, y provocaron a que Cristo, Jesús mismo, hermanos, viniera y estuviera con ellos en ese horno. Y su presencia los protegió del fuego. Ahora, ¿qué pretendía Dios con esto? ¿Guardarlos a ellos solamente? Dios no pierde, hermano, cuando hace algo, Él se glorifica en grande. Por una parte honra a sus siervos, pero por otra parte humilla al soberbio Nabucodonosor y le hace ver que el verdadero Dios es el Dios de esos 3 hombres que están ahí, y que Nabucodonosor no es más que un vil hombre, como se lo hace saber más adelante, cuando lo hace caer en una locura total a Nabucodonosor, para hacerle ver que no era más que un hombre y que Dios es el que tiene el poder de todas las cosas. Quiero que vaya conmigo, hermano, que veamos algunas escrituras. Primera de Pedro 3:10. Le vamos a pedir a Víctor, me van a ayudar, Víctor. Hermana Gloria, primera de Pedro. Bueno, Víctor es Apocalipsis 3:10. Hermana Gloria, primera de Pedro 4:12. Hermano Jacob, primera de Corintios 3:13. Cuando lo tenga se pone en pie. Primero, Víctor, Apocalipsis 3:10. Amén, dice la palabra de nuestro Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa eso? Has sufrido y has soportado guardando mi palabra, ¿sí? Ha mostrado paciencia, la capacidad para soportar el sufrimiento la ha demostrado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre dónde? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo va a ser probado, toda la cristiandad será probada, el mundo entero. Pero dice, yo te guardaré, yo te guardaré. ¿Te puedo librar de la muerte? Claro que sí. Y si quiero que mueras a través de eso, igual yo te guardo y estás conmigo y tú no te pierdes. Amén. La salvación, hermanos, no radica solo en salvar la vida física, sino permanecer vivos en Cristo, vivos en Dios. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Entonces nos dice, no se sorprendan. ¿Vendrá prueba? Sí. No solo a ti. Hay veces, hermano, cuando estamos viviendo situaciones difíciles decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? La otra pregunta sería, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no yo? Dios, hermanos, no aflige voluntariamente a los hombres porque sí. Dios siempre tiene un propósito mayor. Y número 1 es siempre Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. Ahora, nosotros necesitamos estar dispuestos a padecer por su nombre.
Cristo padeció por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y es justo que nosotros soportemos la presión, por lo menos, de lo que es llevar el nombre de Cristo sobre nosotros. Y digo presión, porque en algunos lugares hay persecución y hay muerte. Amén. Países, hermanos, donde están dominando, gobernando naciones islámicas o musulmanes, hermanos, están decapitando cristianos, creyentes, no de a uno aislado, sino en grupo, en muchos. ¿Cuál es su intención? Dominar el mundo. Están como Pinky Cerebro ese. ¿Se acuerdan? ¿Qué queremos? Conquistar el mundo. Así están ellos, hermanos. Están queriendo conquistar el mundo. Y van sobre judíos y van sobre cristianos. No le interesan solo los judíos, le interesan también los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos Israel, porque nosotros venimos de una raíz judía. El Mesías fue judío. Amén. Esto no es hablarle de política, hermano, para que no me vaya a malinterpretar. Le estoy hablando de las Escrituras. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Siempre. Y lo es hasta este tiempo. Lo veamos como lo veamos, nos guste o no nos guste, Israel es el pueblo de Dios. Y va a ser perseguido no solamente por un sistema o por unas naciones, sino por el mundo entero. El mundo entero está en contra de Israel. Es el mundo entero. ¿Por qué? Porque es el sistema. Porque el mundo ama lo suyo y aborrece lo que no es de él. Porque Israel tiene la ley de Dios, nos guste o no nos guste. Tienen la ley de Dios. La guarden o no la guarden ellos, la ley de Dios, Dios sigue siendo fiel a sus pactos. Amén. Dios sigue siendo fiel a sus pactos. Ellos son infieles, pero Dios es fiel. Amén. Ahora, también sabemos que Jesús cuando venga va a regresar a Jerusalén, hermanos. Amén. Va a regresar a Jerusalén. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿qué significa esto? Acostúmbrate a vivir bajo persecución, bajo intimidación, bajo rechazo, bajo burla. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero la fe, hermanos, la fe es la única que te puede ayudar a soportar todo eso. Por eso le dice en Apocalipsis, has soportado la palabra de mi paciencia. Y como has soportado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. ¿Por qué no nos convertimos a la fe y nos lleva al cielo? ¿Por qué nos deja en la tierra? Para que sigamos dando testimonio de Él, para que prediquemos su palabra, para que la gracia y la misericordia no sean quitadas de la tierra todavía, mis hermanos. Cuando venga el arrebatamiento, cuando Dios quite la iglesia de la tierra y suelte mucha más maldad de la que hay ahorita, entonces los hombres desearán morirse, dice, pero la muerte huirá de ellos. Las cosas apocalípticas que vienen son tremendas. Hermano, usted sabe que a mí no me gusta intimidar ni asustar a la gente con ese tipo de cosas. Pero la Biblia nos habla de fuego, de prueba que viene al mundo entero. ¿Y quién va a ser librado? Solamente, hermanos, aquel que ha sido fiel y que Cristo está con ellos, que los está rodeando, los está cubriendo y los va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. O nos metemos en la presencia de Dios o quedamos, hermanos, sin esa cobertura, sin esa protección, expuestos. En otras palabras, no seamos cobardes, ¿verdad? No nos acobardemos. 1 Corintios 3:13. Amén. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Wow. O sea, la obra de cada uno será manifestada, porque el día, cuando haya luz, lo declarará, pues por el fuego será revelada. Si usted quiere probar un metal, si usted quiere probar el oro,
¿por qué lo va a pasar? Si Dios quiere saber si tú eres un verdadero hijo de Dios, si Dios quiere saber si tu fe es genuina, ¿por qué te va a pasar? Por el fuego. ¿El fuego de qué? De las pruebas. Aquí el fuego está, o las pruebas están representadas, o los problemas, las adversidades están representadas en fuego. Porque el fuego, mis hermanos, prueba el oro. Y a la medida que tú estás atravesando la lumbre, el fuego, estás manifestando quién eres. ¿Quién eres? Cuando tienes que sufrir, cuando tienes que llorar, ¿quién eres? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te comportas? ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu conducta? ¿Te enojas contra Dios y te apartas de sus caminos porque es injusto lo que te está sucediendo? Significa que no tenías una fe genuina. Y la prueba lo revela. Pero tu prueba te certifica, te califica y declara, es un verdadero hijo de Dios. Su fe es genuina, es auténtica. Y yo voy a estar con él, y yo lo libraré, y yo lo ayudaré. Eso nada más para que nosotros nos demos cuenta quién eres, quiénes somos ante el fracaso, ante la prueba, ante la lucha, la adversidad, el ataque, la prueba, la persecución, la crisis, la adversidad. ¿Quién eres? Y eso que no estamos entrando en más detalles, ¿no? De Apocalipsis. Muy bien. Tenemos, mis hermanos, entonces, que Dios sabe librar. Dios sabe librar a los suyos. Vaya conmigo, para que veamos ahora el caso de un hombre que clamó y no fue librado. ¿Y saben quién era? Era el mismo hombre que estaba con Sadrac, Mesac y Abednego. Jesús. Jesús, mis hermanos. El personaje que estaba con ellos en el fuego era Jesús. Y los protegió y los guardó y los libró del fuego de la prueba. Pero llegó el día, mis hermanos, cuando él mismo clamó a su Padre en Lucas capítulo 22. Clamó en medio de su angustia. Nosotros leemos en el Salmo 18, dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, dicen los salmos. Invoqué a Jehová y él me oyó. Y hermano, no porque Dios no haga lo que tú quieres significa que no te escucha. Simplemente la respuesta es no a eso que estás pidiendo. Dice Jesús, dice el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 22, versículo 39. Porque hay cosas que decimos, tal vez esto se pudo haber evitado. Amén. Tal vez esto no debió haber sucedido. Pero igual sucedió. Y si sucedió, es por alguna razón. Aún así, Dios está contigo. Amén. Sadrac, Mesac y Abednego estaban en el horno de fuego. Sí. Pero ¿quién estaba con ellos? Y cuando Dios está contigo es muy evidente. El fuego no te quema, la prueba no te destruye. Amén. Entonces ahora vemos a Jesús en su momento de horno. ¿Sí? Su horno es en el huerto del Getsemaní, a donde él iba y oraba. Ese va a ser su horno de prueba. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Miren, hermanos, qué importante, oren que no entren en tentación. Sadrac, Mesac y Abednego fueron expuestos a la tentación.
Y Dios los libró. Yo creo que ellos dijeron, Señor, ayúdanos para mantenernos fieles a ti a pesar de esto. Amén. Versículo 41. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Qué hizo Jesús? Estar solo. Estar solo. ¿Solo con quién? Solo con su papá. Solo con su papá, solo con Dios. Solo con Él. Con su corazón angustiado, mis hermanos. Con su corazón, hermanos, temeroso. Él tenía miedo. Él tenía miedo, hermano. Él sabía lo que le iba a suceder. Él tenía angustia. Dice, mi alma está tan triste, dice, hasta la muerte. Estaba triste absolutamente con esa depresión mortal en su vida, esa angustia, mis hermanos. Pero él dice que a distancia como de un tiro de piedra, no sé qué tan lejos será, depende de la fuerza del brazo, pero podemos entender que esa distancia lo alejó, lo separó y lo dejó a solas con Dios. Hermanos, nuestra solución está a solas con Dios. Cuando tengas una prueba, a solas con Dios, apártate, vete. ¿Podemos estar juntos en la iglesia? Claro que sí, en armonía. ¿Adoramos juntos? Sí. ¿Oramos juntos? Sí. Pero también está ese otro momento de quietud y de reposo en el silencio, en el secreto de tu casa, de tu habitación, de tu baño, donde tú te puedas alejar, esconderte y estar a solas con Dios para hablar sobre cómo te sientes, para hablar con Dios sobre la situación que estás enfrentando. Ahora, cuando le decimos al Señor cómo nos sentimos, lo que está pasando, también puedes decirle lo que te gustaría que cambiara, lo que te gustaría que fuera, que sucediera, como lo hizo Jesús cuando oró. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Yo no quisiera beberla, no tengo ganas, no me gusta, no se me antoja, no, pero el pero cambia las cosas. Dios nos da libertad para expresarnos y para decirle cómo nos sentimos, lo que queremos, lo que nos gustaría, lo que le pedimos que Él haga a favor nuestro. Pero, tengo que decir pero y ser redundante y decir pero, porque este pero nos cambia las cosas y nos lleva de un lugar hacia otro, nos mueve, nos transiciona de mi deseo, de mi voluntad a la tuya. Aquí estamos ante dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Cuál se va a establecer? Los tres varones escogieron la voluntad divina. Y por ellos buscar la voluntad divina, la presencia divina de Dios descendió y estuvo con ellos y los libró de la hora de la prueba. Y los sacó, mis hermanos, y los puso en renombre ante todo mundo. Ellos fueron grandes en esa nación, junto con Daniel. Dios, hermanos, se encarga de premiar la fidelidad. ¿Y cómo se sabe que eres fiel? Cuando soportas la prueba, cuando soportas la tentación, cuando te niegas a pecar cualquiera que sea el pecado, sea de codicia, sea de sexualidad, sea de amistad, de buscar el mundo, el favor del mundo, no sé, tantas formas. Pero cuando tú permaneces fiel, Dios permanece fiel también contigo. Amén. Entonces Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí no es pasa de mí este horno. No era un horno de fuego, era una copa. Él lo estaba mirando a través de una copa de vino que él tendría que beber, un vino que él no quería, una situación que él no quería pasar. Y él lo está representando en una copa. ¿Cómo representas tu dolor tú? Tal vez tú dices, yo me siento en un desierto.
Yo me siento que estoy abajo del mar, sumergida con una presión que me está aplastando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo identificas tu prueba? ¿Sientes que te estás ahogando, que te estás acabando? Allí, sé fiel. Con las últimas fuerzas que te quedan, sé fiel. Y yo, dice el Señor, te voy a librar. Porque Él es fiel, mis hermanos. Él no está cruzado de brazos, nada más. Él, mis hermanos, hace cosas poderosas. El Salmo 18, tal vez no lo entendemos leyéndolo así de corrido, porque es un salmo que te tienes que meter y tienes que ver a un Dios que se levanta con celo, con enojo, con frustración. Por eso dice, fuego sale de sus narices, como si fuera un dragón. Pero dices que Dios desciende con enojo, con indignación, porque a un hijo suyo se le está oprimiendo y un hijo suyo está clamando mientras es fiel en la adversidad. Y entonces dice que Dios desciende del cielo como en un querubín, baja y liberta a su hijo y lo saca de las muchas aguas, de las profundidades donde él se sentía ahogándose. ¿Quién puede descender ahí a sacarte de donde estás? Solo Dios. Pero es necesario la fidelidad, hermanos. Dios no libera a cualquiera. Dios libera al que clama, pero que se mantiene fiel en su clamor. Amén. Porque en esa fidelidad, hermano, tuya, estás diciéndole al diablo no. Le estás diciendo al mundo no, le estás diciendo a la carne no, le estás diciendo a la intimidación no, le estás diciendo a todo lo que viene en tu contra no, no me voy a doblegar ante ti, porque Jehová es mi Dios, y si Él me puede librar de esto, y si no me libra, igual y no me voy a postrar, échenme al fuego, o échenos al fuego. Y cuando Dios mire esa determinación, cuando Dios mire esa fidelidad, hermanos, entonces Dios dice ahora, yo te voy a defender y yo voy a pelear por ti y yo voy a derrotar a tus enemigos. Es Dios. Ese es el Salmo 18, hermanos. Pero que le digo que si no lo profundiza, no lo entiende. Ese es Dios, mis hermanos, el que pelea por nosotros. Pero fíjese bien, hermano. Su hijo tuvo que beber la copa amarga. Su hijo tuvo que beber la copa amarga. Porque tomando esa copa amarga, muriendo en el sacrificio que él murió, él estaba pagando por los pecados de la humanidad. Por eso Dios tenía que permitir que ese sufrimiento se diera. Hermano, cuando tú y yo sufrimos, no sufrimos en vano. Es por algo, es para algo. Va a dar un fruto de justicia porque Dios, mis hermanos, va a hacer algo. Pero Dios necesita un justo. Dios necesita tu fe. Dios necesita la fe. Y la fe se manifiesta precisamente en el fuego de la prueba y se dice, es fiel. Es oro puro. Ya no tiene escoria, no tiene nada que no sea esencia pura. El fuego de la prueba, hermanos, está quemando impurezas en nosotros. Está quemando en nosotros muchas cosas que no entendemos hasta que sales del otro lado y entonces te miras y dices, wow, ya no soy lo que era antes. Ya no. Jesús, mis hermanos, tuvo que descender a la sepultura y estar ahí 3 días. 3 días. Hay pruebas que duran 10 días. En Apocalipsis dice, el diablo echará a algunos de vosotros por 10 días, pero después yo te voy a sacar. Son días, los días de la prueba están contados. Los días de tu tribulación tienen principio y tienen fin. Están contados, no son para siempre. Amén. Dios te está hablando.
Fueron 3 días nada más los que el Señor le permitió a la muerte tener potestad sobre su hijo. Dios permite que el enemigo te eche la mano por unos días y que haga contigo lo que se le permite hacer. Pero después el Señor dice, este es mío. Yo lo levanto, yo lo restauro, yo lo fortalezco, yo ¿cuál es la palabra? Le devuelvo lo que perdió, lo restituyo y lo pongo en un lugar en honra. Porque eso dice la Escritura, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Salmo 91, mis hermanos. Pero quiero que entiendas que hay tiempos en que vas a ser librado y Dios estará contigo, te librará. Y hay momentos en los que va a parecer que Dios te dio la espalda y te sientes solo y puedes decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el Hijo de Dios. El mismo que libertó, ahora Él no es liberado. Jesús no es liberado de esa hora de prueba, porque el propósito era mayor. Pero cuando el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, cuando el Señor soportó lo que tenía que soportar, cuando pasaron los días que tenían que pasar, entonces el Señor envía el Espíritu de resurrección y lo saca de la tumba. Y es lo mismo, hermanos, que pasa con un hijo de Dios. El Espíritu de resurrección, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, a nosotros también nos resucitará, no solo en el día postrero, sino aquí en la tierra, hermanos, cuando tú desciendes a sepulturas espirituales, donde te aplastan los problemas, la crisis, la situación, te aplasta, te agobia, te mata, te destruye. Pero después de esos 3 días, después de esos 10 días, después de ese mes, después de esos años de dolor, de sufrimiento, hermanos, Dios envía el Espíritu de resurrección y te levanta de entre los muertos y te hace fructificar. De tal manera, hermanos, que cuando miras tu dolor, lo miras, dice en el libro de Job, como aguas que pasaron, como una enseñanza, como una escuela. Y tú dices, valió la pena tanta lágrima, valió la pena tanto dolor, valió la pena. ¿Cómo puede ser posible, hermano? Porque eres un hijo de Dios. Solo un hijo de Dios, hermano, soporta, aguanta y sale alabando a Dios. Uno que no es hijo de Dios, con cualquier piedra tropieza, se cae y se aparta. Y tiene que quedar demostrado en la tierra quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. Para que cuando Dios juzgue, juzgue con justicia. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Jesús no oró para ser liberado, sino para que la voluntad de Dios sea hecha. Amén. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Es necesario el dolor? Hágase conforme a tu voluntad. Y cuando Jesús oró de esta manera, dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Hermanos, a Sadrach, Mesach y Abednego no se le apareció un ángel. Fue Cristo mismo, Dios preencarnado, Cristo antes de venir en cuerpo, el Hijo de los dioses, como dice ahí, parece un hijo de dioses. Pero no habiendo otro mayor que pudiera venir a fortalecer a Jesús, vino un ángel. Qué honra de ese ángel, hermanos. Venir y estar con Jesús en su tiempo de dolor, en su tiempo de tribulación, en su tiempo de debilidad. Un ángel vino a fortalecerlo. Por eso el mensaje se llama liberados o fortalecidos. Porque el Señor te puede liberar y que un problema no te alcance. Sí, te puede liberar. Pero hay veces en que te va a fortalecer
para que pases por el problema? ¿O crees que son con tus fuerzas que lo haces? Hermano, esto que yo estoy haciendo ahorita, yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Simplemente lo que yo estoy haciendo ahorita aquí ante usted no es mi gracia. Es la gracia de Dios en mí que te está hablando, que te está ministrando, que está llegando a ti, a tu espíritu, a tu corazón, a los lugares más profundos de tu alma, de tu mente, de tu corazón, donde nadie más puede entrar, sino solamente Dios. Amén. Ese es el Señor. Entonces Jesús, hermano, no recibió liberación, solo recibió la fuerza para seguir adelante. Amén. La fuerza para seguir adelante. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hermanos, hay momentos en que las fuerzas para orar también se acaban. Y ya no hay fuerzas para orar. Cuando estás bajo tanta situación, se acaban las fuerzas para orar. ¿Qué recibió Jesús? Fortaleza para seguir, ¿qué? Orando. Porque todo está sobre las rodillas, sobre todo está en la oración. Que permanezcamos unidos a Dios. Y Él permaneció en esa unión con su Padre, con Dios, a través de la fortaleza, la oración que Dios le dio. Pero no fue librado. Amén. Para que no te frustres cuando algo te alcanza. Y digas tú, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al Hijo de Dios entonces? Por eso a ti también. Amén. Cuando se levantó de la oración, bueno, él siguió, dice, orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, se fija, aún hasta para levantarse de la oración también hay un momento. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para levántate y ve a hacer lo que tienes que hacer. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entren en tentación. Sabemos que estos discípulos sí cayeron en tentación. Amén. Corrieron, huyeron, todos fueron dispersados. Nadie podía estar con Jesús en esa noche. Era la noche de Jesús. Era la noche de las tinieblas, en donde iban a venir a apoderarse de Jesús para llevarlo a la muerte, para llevarlo al sacrificio. Querían destruirlo, pero no sabían que estaban, aún las mismas tinieblas, estaban permitiendo que la estrella de la mañana resplandeciera. ¿Dónde resplandece la estrella? ¿No es en las tinieblas? ¿No es en la noche? Las tinieblas, mis hermanos, lo rodearon, pero Él era luz. Quisieron apagarlo, quisieron extinguirlo, como dice Juan, pero no pudieron, porque ellos no sabían que al tercer día iba a resucitar. El enemigo te tira, te da y dice, ahora sí lo acabamos, te destruimos, no te vas a levantar. Dios no está contigo y te tira y te tira y te tira. Y lo único que va a hacer es que se vea tu brillo. ¿Quién eres? Amén. Amén. Somos luz. Amén. Porque Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Yo no sé qué situación puedas vivir. Lo que sí sé, hermanos, es que tenemos a un Dios que entiende nuestro dolor. Tenemos un Dios que entiende cómo tú te sientes. Él sabe por lo que tú estás pasando y atravesando. Él sabe cuando llegas a tu límite y dices, ya no puedo más. Pero es allí donde el Señor envía a su ángel para fortalecerte y decirte, no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé.
Él es nuestro Dios, el que nos ayuda y nos levanta con la diestra de su justicia. Porque Él es un Dios que está cerca a nosotros. Déjame orar por ti. Por favor, si tú necesitabas esta palabra, déjame orar por ti. Ven al altar. Vamos a orar por ti, porque Dios envía su ángel para fortalecerte, para que sigas adelante. Y aunque estés pasando por el fuego, la presencia del Señor te afirmará y no permitirá que aquello te destruya en la manera que el enemigo te hace creer que te va a destruir. Lo intentará, pero no podrá. Aleluya, pasa y encuéntrate con tu Dios en un momento cercano, en un momento de comunión, en un momento de intimidad, en un momento donde eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Gloria al Rey, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Te bendecimos, eres nuestra roca, eres nuestra fortaleza, eres nuestra libertador. Oh, clama a tu Dios, clama a tu Dios, clama a tu Dios, clama a tu Dios. Tal vez llegó el tiempo de sacarte ya del horno, tal vez llegó el tiempo ya, pero tal vez también sea el tiempo en que tu clamor ha sido escuchado y el Señor te fortalece para que sigas adelante y termines el tiempo, termines el proceso. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú cubras a tu pueblo, Señor, en esta hora, como la gallina, Señor, cubre a sus polluelos debajo de sus alas, Señor, cubre a tus pequeñitos, cubre a tus pequeñitas, cubre a mis hermanos, a mis hermanas, cúbrelos, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor, con fortaleza, Señor, tócale, Señor, tócale, Señor, toca sus vidas, Señor, tócale, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, tócales tú, mi Dios, así como tocaste, mi Señor, mi Dios, a través del ángel, a Jesús, Señor, para fortalecernos, Señor, tócales tú, Señor, sea tu mano, Señor, sea tu mano, mi Dios, fortaleciendo, Señor, sea tu mano, Señor, tocando, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque no estamos solos en la prueba, no estamos solos en la lucha, Señor, no estamos solos, Señor. Tu palabra nos muestra cómo enviaste, Señor, a tu ángel a estar con Jesús, Señor, en este momento, y cómo enviaste a tu propio Hijo, Señor, para estar con aquellos varones, Padre, en el horno de fuego, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Fortaleza, iglesia, recibe fortaleza, pueblo de Dios, recibe fuerzas, hijo de Dios, hija de Dios, recibe fuerza, recibe poder, recibe gracia, recibe de Dios, en el nombre de Jesús, proclamamos, Señor, proclamamos la victoria de Dios sobre nosotros, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesucristo, este Hijo de Dios. Nosotros proclamamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es
Eres tú, Señor, aleluya. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey, porque la crisis no te va a destruir, el problema no te va a destruir, eso no es para destruirte, eso no es para destruirte, eso no es para destruirte, eso es para levantarte en el poder del Espíritu, para que conozcas a tu Dios, para que conozcas a tu Dios. ¿Quién es el que está contigo en la lucha? ¿Quién es el que está contigo en la prueba? Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Él no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Aún cuando todavía faltaban días para algunos, no temas ni te intimides. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Todo esto también pasará, todo esto también pasará, porque el Señor ha visto tu clamor, ha escuchado tu clamor, ha visto tu fidelidad, ha visto tu fidelidad, ha recibido tus lágrimas, iglesia, ha recibido tus lágrimas. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Gracias, gracias, Padre. Bueno es alabar, bueno es alabar, bueno es adorar. Gracias.